Raiza tiene muchas cosas interesantes que aportar y vamos a hablar de un tema que a lo mejor no es tan popular. Así es. Aunque tú estás haciéndote responsable de que se vuelva popular, ¿verdad? Así estamos tratando. Francisco, primero como profesional pues te dedicas a la construcción. Correcto, así es. Pero como hobby también estás ahí formando un semillero de niños para que sean después grandes conductores de karts, ¿verdad? Correcto, la verdad que el kartismo es el semillero de cualquier automovilismo a nivel mundial. Los mayores pilotos de Fórmula 1 primero se han iniciado en los go-karts o en el kartismo, ¿verdad? Y pensaríamos que en nuestros medios no existe esa posibilidad, pero gracias a ti sí la hay, la oportunidad de que se formen niños y empiezan muy pequeños. Correcto, sí, nosotros hemos tenido oportunidad de hace 5 años de estar peleando. 5 años tienes tú en esto. 5 años de estar metidos en el karting y hemos estado luchando porque es como una tradición, es como una cultura el deporte del karting. La mayoría... Viene tradición cuando dice porque tú lo heredaste. Correcto, sí. Entonces se hace... Tu padre era un gran corredor. Mi padre corría y entonces es por tradición. Pero más que todo esto viene como una cultura, porque uno de padre siempre piensa, bueno, primero le compro el triciclo, después le compro la bicicleta y luego, bueno, ¿y qué le compro? La moto. Porque es lo que todo el tiempo en estos países latinoamericanos se ha visto y más que todo en El Salvador. Hemos tenido que luchar contra esa cultura del deporte de la moto porque antes no había karting en El Salvador. Siempre el karting, aunque ha existido desde los años 50, siempre era de adultos y era el hobby de los papás, del corredor de carros que en la temporada que no habían carreras de carros corrían go-karts o karting. Ah, eso hacían. Eso es lo que hacían. Después de los carros hacían... Ocupaban el go-kart o hacían los dos deportes a la vez. Pero nunca había habido un semillero de niños, ¿verdad? Entonces sí nos ha costado mucho porque no es muy conocido el deporte en el ámbito de los niños. Bueno, en otros países, bueno, te voy a hacer referencia cuando mis hijos eran pequeños, en Estados Unidos, cuando iban de vacaciones, les encantaba ir a estas pistas especiales donde hay karts. Claro. ¿Verdad? Y van a su libre albedrío, ¿verdad? Y pueden manejar cierta velocidad y te digo que es una experiencia para ellos. Me imagino que la adrenalina funciona. Sí, ¿no? No tanto como lo hacen con ustedes en todas estas experiencias que tienen en las competencias. Pero es lo que tú dices, aquí ni siquiera eso hay, ¿verdad? Correcto. ¿O había? Sí, no, aquí no hay un lugar donde uno pueda ir con el niño a introducirlo al karting de alquiler, donde puedan ellos experimentar lo que es la adrenalina. Nosotros poco a poco hemos ido viendo cuáles los caminos para poder llegar a los adolescentes, a los niños, y tenemos ya varios go-karts que alquilamos como prueba, o hacemos de repente fines de semana, hacemos como un día de demostración o de práctica. Cualquier niño puede llegar. Correcto, nosotros se lo prestamos. Y ser piloto por un día. Por un día. Correcto. Ustedes le dan ciertas especificaciones. Así es, nosotros le prestamos casco, bueno. les prestamos todo, les damos las especificaciones de cómo manejar y la mayoría de que prueba no se quiere bajar. Se queda. Regresa. Regresan, correcto. Y en esa experiencia también pueden alquilarlo, como a veces, por ejemplo, en equitación puedes arrendar el caballo. Correcto, sí, nosotros tenemos también esa posibilidad porque nos hemos dado cuenta que muchas veces el padre antes de hacer la inversión quiere ver si el niño realmente le gusta. ¿Cuántas veces uno empieza una cosa y después no la termina? Correcto. Especialmente cuando se es niño. Correcto. Entonces sí, así es como lo hemos tratado de manejar. Y después de 5 años, este año ha sido el año que hemos roto todas las expectativas. Hemos venido peleando, teníamos 4 en una categoría, 5 en otra, pero este año sí la categoría de los niños de 5 años a 8 años, hemos llegado a tener 9, 10 niños. ¿En cada categoría? En cada categoría. La siguiente categoría, que es de niños de 8 a 14 años, ya hemos tenido hasta 12 niños. ¿12? 12. Ya es bastante también. Es bastante. Entonces, cuando venimos y sumamos las categorías de niños de 5 a 14, estamos llegando casi a 20, 22 niños ya en las categorías. Y los niños, yo sé que tú eres como el que les da a los niños toda la teoría y les enseñas la disciplina Correcto. y los llevas de la mano. ¿Qué tan seguido se tienen que reunir
cómo funciona? Eso es como cualquier otro deporte. Entre más lo practicas, Mejor eres. mejor eres y más sobresales. Lo único que la pista que tenemos es la pista Galicia, que es en Chalchuapa, en el Parque Acuático Galicia. Está un poquito retirado. Que ahí también el dueño y sus hijos son corredores. Corredores también, así es. Entonces, entonces la gente que practica lo hace solo los fines de semana. Eso nos limita a que solo tengamos para practicar 4 veces al mes, porque queda muy lejos, la mayoría salen 3 de la tarde, 4 de la tarde del colegio. Bueno, en lo que llegan hasta allá, entonces eso limita un poco, ¿verdad? Pero y cuando practican, tú les das primero teoría y después salen a la pista, ¿cómo funciona? la verdad que cuando es nuevo, sí, se llega a la pista, se le da teoría, se le explica, pero la verdad que es tan básico y tan fácil, y los niños son una esponja que yo no he encontrado ningún niño que se tarde más de 10 minutos en aprender cómo manejarlo. O sea, bueno, pero esta es una Algunos papás profesión se en quedan muchas partes del sorprendidos mundo de y ver se de la toma muy manera en que tan serio rápido y tan requiere de una natural gran lo hacen. valentía, requiere Yo de tengo mucha una experiencia inteligencia de y tiene unas una vez yo características estaba que de no las viaje tiene cualquier piloto. y solo Vamos a hablar de eso, pero hacemos un corte antes. Y estamos con mi invitado Francisco Creiza. Además de ser un profesional en la construcción, él se ha tomado como un legado propio, creo yo, ¿verdad? Claro. Que heredaste de tu padre lo de las carreras, el hacer un semillero de jóvenes, Claro. ¿verdad? Y fomentar que sean más profesionales y que estos jóvenes en el futuro sean pilotos. Así En es. otros países, entiendo que en México, hablando de este lado del mundo, ¿verdad? Claro. Pero también en países como en España, En Inglaterra, Europa, por sí. supuesto, ¿verdad? Así es. Francia. Hay escuelas y estos jóvenes tienen que empezar desde muy temprano y en los veranos se van y quedan, pero hay unos que pasan a los 14 años, 12 años, se van y quedan registrados y Ya. ensayan todos los días, van a Claro. clases y después en las tardes Sí. dedicados a la profesión de ser futuros pilotos, pilotos. que los contratan después todas Así es, todas estas marcas estas. de la Fórmula 1 o cualquier otra categoría. No, la verdad que este es un deporte sumamente interesante porque primero, bueno, sabemos, como principal, lo que yo trato con todos estos niños es de inculcarle el deporte. A mí me inculcaron el deporte desde muy pequeño y deporte de alto rendimiento. Y eso es lo que yo trato, inculcarles deporte de alto rendimiento, porque sabemos que con deporte hay mente sana. Entonces eso es lo principal. Y segundo... Y ahí hay respeto, correcto. disciplina. Y eso es lo a continuación. El kartismo es un deporte donde les enseña a forjar carácter, porque no todas las veces se gana, a veces se pierde. Segundo, a que tenga una concentración plena. El niño se tiene que concentrar. Si No se puede divagar para nada porque para tiene nada, correcto. un accidente Así garrafal. es, les enseña a tener los reflejos súper rápidos porque van, bueno, hay niños que en categorías que van a 70, 80 kilómetros por hora a 8 años, 9 años de edad apenas. Qué impresionante. Sí, ¿no? Es asombroso. Y después no saben conducir un Correcto. coche normal en la calle, qué pero increíble, sí, ¿verdad? Pero no, les ayuda un montón, les ayuda a socializar, porque vaya, en mi caso personal, mi hijo era como muy introvertido y esto le ayudó un montón a soltarse, a socializar, a que tuviera Le dio seguridad. en sí mismo. Entonces hoy se relaciona con niños mayores, niños menores, les explica a los niños menores, niños novatos. Bueno, entiendo que tu hijo, yo que lo menciona, es campeón en las últimas. Sí, él Tengo comenzó unas corriendo. fotografías impresionantes. Él ya lleva 2, 3 años corriendo, comenzó a los 5 años, comenzó en la categoría 50, y ahorita ya pasó a la otra categoría, que es la categoría 60. ¿Y la 50 de qué edad es? ¿A Es qué de edad? 5 años a 8 años. Hemos tenido de las 50 cocinando en el otro programa y de invitado en la sección de entrevistas a Gabriel Azcárraga. Correcto, sí, él Y Cristina también. Y Cristina, correcto, sí. Que es de las pocas mujeres que... Sí, tenemos que dos conduce, ¿verdad? niñas, tenemos corriendo. Y Cristina está en la categoría de 60. 60 hasta allá, sí. Y correcto. entiendo que en Guatemala hizo una proeza increíble de que le pasó un coche de un panameño Sí, encima. lastimosamente hubo un accidente, gracias a Dios nada que lamentar. Pero ella después Ella continuó la carrera. corriendo y todo, y es que a eso es lo que vamos, ¿verdad? Que están forjando carácter. Hubo un accidente y tuvo que decidir, bueno, sigo o no sigo, y siguió, ¿verdad? Y Qué entonces, eso es lo bonito de este deporte.
Y cuando ya ves las carreras profesionales y ves que cuando es una escudería y trabajas en equipo, se tienen que respetar y no llevar el rol protagónico de sobrepasar. Así es, saber cuándo sobrepasar, saber cuándo... Dejar a que su compañero, si va a ser el campeón, sea el campeón, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Te ves? Todo eso les enseñan. Y entiendo que conducir en esas altísimas velocidades que ya son, ¿cuánto en las carreras Bueno, en profesionales? Fórmula 1 pueden llegar a 300, 340 kilómetros por hora. Imagínate. Sí, y entonces en el timón llevan todos los mandos y piensan mil cosas a la vez. Por eso es que desde niños tienen que comenzar, porque la concentración, todo, para poder al final, si ese es el fin de que quieren llegar a ser pilotos profesionales, tener el nivel de concentración, lo tienen que haber hecho desde pequeños. Para poder, y bueno, entiendo que tienen que hacer ejercicio y... Correcto. Hay una serie de ejercicios, no toman, tienen que ser muy comedidos. No desvelarse, ya cuando son más ¿Qué adolescentes. tú pensarías cuando ves a esas altas velocidades y que, ay, qué lujo, ¿verdad? Qué buena vida, Sí. pero no es así. No, es bien sacrificado. La verdad que para llegar a ese nivel tiene que ser un nivel bien sacrificado de entrenamiento, de constante concentración, es sacrificado. Y la meta después es Silverstone, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? ¿Dónde Silverstone, está? Le Mans, todo ese tipo de pistas que a nivel mundial son conocidas y que uno de adolescente o de niño o de padre añoraría llegar a correr o que alguno de sus hijos llegara a correr ahí, ¿verdad? Pero para hacer eso, un niño de estos tiene que estar acompañado de un adulto que lo promueva y lo acompañe. Sí, el padre casi tiene que sacrificarse. Eso es lo que yo quería hacer énfasis en este deporte. Y no es que por mi experiencia lo esté diciendo, sino que hay revistas y libros del karting de que es uno de los deportes que más une a la familia. Porque sí tiene que ser que el papá o la mamá o los dos estén muy de acuerdo en el deporte y que lo apoyen al 200%, ni siquiera al 100%, ¿verdad? Porque realmente estamos hablando de niños de 5 o 6 años que no se pueden dejar a la deriva. Que lo voy a mandar con el instructor, no. O sea, a esa edad, la familia tiene que estar ahí. A esas edades el apoyo del padre es primordial, ¿verdad? Y en el futuro, si decide ser profesional, también necesita también, correcto. Como los patinadores y otros profesionales del deporte que siempre tienen un instructor o alguien que es la figura que lo acompaña todo el tiempo, después, personalizada. Correcto, llega eso. Ya su promotor también. El siguiente nivel es ese, llegar a un entrenador personalizado, pero siempre con el apoyo de la familia, ¿verdad? ¿Quién iba a decirte a ti que ibas a tu vida tener que multiplicarla, ¿ven? En la construcción y después con toda la responsabilidad que tienes con todos estos jóvenes? Sí, la verdad que sí, me encanta interactuar con los niños, con los jóvenes, me apasiona y es por eso pues que estamos luchando en este bonito deporte. De hecho, ahorita el 17 de julio viene un campeonato centroamericano donde vienen niños de Panamá, Costa Rica, Guatemala y los ganadores los mandamos full becados a Italia, que hay un campeonato mundial. Eso es increíble. Sí, con todo pagado, becados, a un campeonato mundial. A un campeonato mundial, que es lo que tratamos de ayudar y incentivar. Pues, ese es el premio. Ese es el premio de todo el esfuerzo de tanto el papá como el niño de todo el año. Pues te agradezco mucho. Yo lo único que te puedo decir de las carreras aquí en mi casa es que mis hijos se desvelan en las madrugadas por verlas cuando son con horarios diferentes. Tengo primos que son fanáticos también, mi hermano, claro, y mis tíos que corrían carros. Sí, así que un poquito de ese tema hemos dominado, ¿verdad? En la familia. Muy bien. No, también, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero muchas gracias y buena suerte y que éxitos. Gracias, ahí estamos apoyando a la juventud siempre. Qué bien.